Esta fundación además tiene una biblioteca. Es una biblioteca centro de apoyo a la investigación que tiene colecciones de arte, de música, de teatro. Es una biblioteca de humanidades, una biblioteca académica con algunas colecciones especiales muy únicas, una de ilusionismo. Tenemos la biblioteca personal de Julio Cortázar, más de 30 legados de artistas, compositores, dramaturgos. Y dentro de la biblioteca tenemos un laboratorio de datos, nuestro Data Lab, que de alguna manera apoya a la institución en el cuidado de lo digital, a través de actividades de curación de datos, de preservación digital, la preparación de colecciones digitales y todo lo que tiene que ver con analítica. Entonces, trabajamos en muchos proyectos de datos relacionados con herramientas de inteligencia artificial, análisis de nuestros públicos, que yo creo que pueden ser interesantes para este foro y que espero que tengamos oportunidad de ir viendo en la charla. Claro que sí. ¿Lucía? Sí, fenomenal. Bueno, también me quería sumar al agradecimiento como Luis. Y nada, yo en mi caso vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, del ámbito académico. Y bueno, yo creo que, o sea, yo tengo formación en física y en filosofía, y yo creo que es un poco este sentir de la interdisciplinaridad, ¿no? De que la ciencia, la tecnología y en este caso la filosofía o la cultura tienen no solo algo en común, sino realmente mucho de qué hablar, y su interacción es continua, constante, y es necesario reflexionar sobre ello. Yo creo que durante mucho tiempo se ha asumido que la ciencia y la tecnología eran esferas estancas, que no tenían nada que decir o que hacer respecto al resto de la sociedad, sobre todo que el resto de la sociedad no teníamos nada que decir o hacer respecto a ellas. Y yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, los procesos de digitalización que cada vez son mayores, por los que se apuesta de manera decidida desde todas las esferas políticas, económicas, la datificación, las estrategias de datos que están presentes también cada vez más en la industria cultural, ponen de relieve, ¿no?, esta necesidad de pensar la ciencia, la tecnología y los datos desde el ámbito de la filosofía, de la ética y desde el ámbito de la cultura, ¿no? Yo creo que las estrategias de datos, creo que la digitalización puede ayudar a mejorar las estrategias culturales, la industria cultural, pero creo que la industria cultural y la cultura en general tiene mucho que decir y que hacer sobre la inteligencia artificial, sobre los datos, y también puede revolucionar y hacer cambiar, ¿no?, unas disciplinas que normalmente han sido quizás excesivamente rígidas, y yo creo que en este diálogo entre distintas disciplinas, esferas, es un poco donde me enmarco yo y lo que me trae aquí a FITS con Verónica y Luis. Bueno, gracias. Ya iniciamos la conversación sobre el tema de estrategia de datos, y como venimos conversando justamente en línea con lo que decías, desde Wingu siempre puntualizamos, y lo vimos en charlas anteriores, que los enfoques basados en datos, las estrategias de datos, son fundamentales para tomar decisiones informadas, ¿no? O sea, todo se trata de eso, de cómo llevamos a tomar mejores decisiones, sea cual fuera la decisión que tenemos que tomar, siempre va a haber un dato que va a poder respaldarla una vez que ese dato sea analizado, categorizado, ¿no? Como todo ese trabajo que tiene la estrategia de datos o la gestión de datos. Y bueno, quería también preguntarles, voy a arrancar por Luis, digamos, nosotros entendemos que todo esto es clave para la sociedad civil, es clave para las industrias culturales, y quería saber un poquito qué pensás al respecto. Bueno, yo creo que las estrategias de datos dentro de las instituciones culturales son esenciales, ¿no?, por diversas razones. Primero de todo, las instituciones culturales, como cualquier organización de hoy en día, generan un montón de información, gestionan un montón de información y tienen que tener muy claro qué datos necesitan capturar, quién es el responsable de guardarlos, en qué sistemas se guardan, de qué manera se utilizan. Nosotros, por ejemplo, pues toda la información de las exposiciones que hacemos, los artistas que se exponen, las obras que tenemos en la colección, los conciertos que realizamos, las obras que se interpretan, los compositores que se interpretan, las personas que vienen a las distintas conferencias, todo eso es información
que nosotros tenemos muy claro quién genera, dónde se guarda, qué parte de esa información que está en casi un nivel administrativo después pasa a un nivel público y se publica en la web. Esto es fundamental, ¿no? Después, una vez que tienes muy claro esto, yo creo que es también importantísimo identificar cuáles son aquellos activos digitales que es importante preservar digitalmente, ¿no? Para que sigan siendo activos que son accesibles a lo largo del tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, todos los actos se graban tanto en vídeo como en audio. Hay distintas pistas de audio para los conciertos y demás, y todo eso termina en nuestros sistemas de preservación digital, las copias de mayor calidad que permiten después que esos contenidos digitales no solo sigan siendo accesibles, sino que se puedan reutilizar a lo largo del tiempo. Y por último, yo creo que si hay una estrategia de datos meditada, se piensa muy bien qué datos es importante capturar alrededor de los usuarios y que tenemos en estas instituciones, y eso ayuda después a poder analizar esa información que se ha pensado y se ha meditado antes bien, y entender mejor quiénes son nuestros usuarios y poder apoyar a la toma de decisiones que bien decías anteriormente, ¿no? Sí, en ese análisis pienso también que no es solo importante. En general nosotros empezamos al revés, como decimos, bueno, cuáles son las dudas que tenemos o cuáles son esas decisiones que tenemos que tomar o que vamos a querer tomar, porque también lleva su tiempo, y pensamos cuáles son los datos o esa información que le daría respuesta, y empezamos a recolectarlos, a analizarlos, los categorizamos, usamos RM, como ya les contamos, pero también todo esto implica un proceso de reflexión, ¿no? Totalmente. Que por un lado es muy racional, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que esos datos son información muchas veces de personas, sensible, que son muchas veces información sensible, no solamente de personas, de empresas, de negocios, de cosas que tienen que ver con dinero incluso. Y ahí, Lucía, quería que te subieras también a la conversación y preguntarte cuáles crees que son las claves éticas, ¿no?, para la gestión de datos. Sí, bueno, realmente en las estrategias de datos o la gestión de datos, bueno, yo creo que hay muchísimas cuestiones y bueno, y al menos, no sé si problemas, pero reflexiones desde el mundo de la ética que es necesario tener en cuenta, y algunas de las cosas que iba a decir ya las ha mencionado Luis, lo que me pone muy contenta porque me hace pensar que la Fundación Juan March tiene una estrategia de datos bastante ética. Y porque lo primero que quería comentar es que yo creo que cuando se piensa en una estrategia de datos que que sea respetuosa con los derechos de las personas y que sea ética, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿para qué y por qué queremos tener una estrategia de datos, ¿no? Aquí me parece importante intentar contrarrestar ciertos mitos o creencias que tenemos muy arraigadas nosotros a nivel social en Occidente, y la creencia de que cualquier proceso digitalizado o trasladado en datos va a ser mejor, va a ser más eficiente o es necesario en la medida que sea posible. ¿Por qué no hacerlo, no? Yo creo que esto es una cosa que debemos repensar. Yo creo que hay que pensar bien qué datos vamos a utilizar, para qué los queremos y por qué, ¿no? Y ahí yo creo que donde empieza una estrategia de datos es una gestión de los datos ética. Una vez que sabemos por qué y para qué los queremos, obviamente necesitamos el consentimiento informado de las personas o de los creadores de contenido que están cediendo unos datos que, como ha comentado Verónica y como también bien sabe Luis, ¿no?, en muchos casos pueden ser muy sensibles y sobre todo son el fruto de un trabajo que lleva mucho tiempo y esfuerzo, y ahí ya surgen distintos problemas que también ha mencionado Luis, ¿no? La privacidad, la gestión de esos datos, quién los salvaguarda, durante cuánto tiempo, qué va a suceder cuando esos datos ya, porque los datos también tienen un ciclo de vida. Tenemos que pensar que además almacenar datos también conlleva un consumo energético, tener esos datos almacenados. Yo creo que una estrategia de datos, y esto es algo que me gustaría mencionar porque normalmente no se menciona, una estrategia de datos ética es una estrategia de datos que tiene en cuenta el consumo medioambiental, el consumo energético de almacenar datos, ¿vale? Porque esto es algo que normalmente no se piensa. Los datos no son una realidad etérea que vive en la nube, ¿no?, en el cloud, que nos hacen pensar, sino
sino que realmente la puesta en marcha de sistemas de inteligencia artificial y el almacenamiento de datos conlleva un consumo energético que creo que se tiene que tener en cuenta. Aparte de los temas de privacidad de los datos, que obviamente se ha puesto de relieve en muchísimas circunstancias, que es fundamental tener en cuenta, ¿no? Yo recomiendo mucho, si os interesa este tema, un libro que se llama La privacidad es poder, de una filósofa de la tecnología que se llama Carissa Belli, de la Universidad de Oxford, y a cuenta cómo, por ejemplo, ha habido personas cuya sexualidad se ha visto expuesta simplemente a través de sus preferencias de consumo en plataformas digitales como Netflix, que salieron del armario ante su familia sin ellas quererlo, simplemente por ese tipo de información, ¿no? Entonces, la privacidad siempre es importante, y esto también hay que encontrar un punto medio con la transparencia, que creo que también mencionaba Verónica. Tenemos que ser abiertos respecto a qué datos estamos recopilando y para qué. Todo esto relacionado con un proceso de rendición de cuentas. Yo creo que cualquier estrategia de datos tiene que ser capaz de rendir cuentas, igual que cualquier proceso hecho por humanos. Si algo sale mal, tenemos que saber qué ha fallado y cómo repararlo. Y luego solo mencionar dos cosas más. El tipo de datos que recopilamos en las estrategias, que tienen que ser de calidad y tienen que ser normalmente, en el caso de la gestión, seguro que Luis, con algún ejemplo que luego nos ponga, sale a luz, ¿no? Pero sobre todo en la creación de contenido cultural. ¿Qué tipos de datos estamos utilizando para que estos sean representativos? El otro día estaba en un foro sobre edición, y un creador de contenido que se llamaba Adam Collier, yo creo que tiene un libro co-creado con inteligencia artificial, y es un libro en el que él ha dado cuenta de 55 descubrimientos relevantes para la humanidad de todos los continentes, en el que venía, aparte del descubrimiento, y imágenes creadas con modelos fundacionales, con tecnologías de estas generativas. Ahora, y lo primero que nos contaba era la cantidad de sesgos que se había encontrado, por ejemplo, para representar, cuando le dice represéntame un creador o un inventor o una inventora, ¿no? Directamente te saca un nombre, ¿no? La traducción de textos, por ejemplo, también en el proceso editorial, traducir un texto de un idioma a otro es muy importante. La inteligencia artificial también puede jugar un papel importante ahí. Sabemos que los sistemas de inteligencia artificial funcionan bastante bien traduciendo del inglés a otros idiomas, pero no tanto de otros idiomas, por ejemplo, del castellano o del español a otros idiomas, porque hay menos datos en español, tenemos sesgos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Y esas yo creo que son cuestiones que todas las estrategias de datos tienen que tener en cuenta si quieren ser éticas. Y luego ya para finalizar, obviamente, como os comentaba antes, el final, ¿no? Ese ciclo de vida de los datos, qué vamos a hacer, hasta cuándo los vamos a tener almacenados, qué vamos a hacer cuando ya no los queramos. Bueno, gracias, Lucía. Justamente decías, Luis debe tener varias experiencias para contarnos y para bajar un poco toda esta conversación también, ¿no?, a la realidad, y poder poner sobre la mesa cuáles son esas estrategias y cómo usamos esos datos y todo esto que venimos recopilando en la charla. Quería preguntarte, Luis, si podés contarnos, estás ansioso de contarnos. Sí, tengo un par de ejemplos que yo creo que los voy sacando y los vamos discutiendo. Uno de ellos es, desde hace tiempo llevamos haciendo análisis predictivos para la asistencia a nuestras actividades culturales. Claro, tenemos información histórica anonimizada sobre los asistentes a los distintos conciertos y conferencias, de manera que se ven patrones muy claros de asistencia a las actividades dependiendo del día de la semana, del mes del año, de la temperatura, de si está lloviendo, de si se interpreta un compositor en particular. Muchos de estos patrones, además, ni siquiera los sacamos a partir de los datos, sino que hablamos con la gente que tiene experiencia dentro de nuestra organización y que nos dice, bueno, es que depende si hay un partido de fútbol o hay algo programado, cambia muchísimo el público que pueda venir a las actividades. Entonces, bueno, hemos desarrollado unos modelos que a partir de esos datos históricos nos informan con cierto grado de error, por supuesto no son exactos, del número de personas que van a asistir a un concierto o una conferencia. Y después esto, además de hacerlo porque nos gusta hurgar con los datos, nos sirve, ¿no?, porque nos ayuda a tomar decisiones muy prácticas de si necesitamos abrir un salón más, temas de seguridad y demás. Entonces,
No sé, ¿qué te parece, Lucía? Yo quería ¿Qué sacas? preguntarte, Luis, o sea, solo una pregunta que me surge. No me saques los colores. No, me parece súper interesante. Quería preguntarte, ¿alguna vez os ha sorprendido, o sea, estos sistemas de predicción? ¿Alguna vez ¿Para bien, para mal? Para las dos cosas. Imagínate que os ha dicho 20 personas o no sé cómo os dice números exactos. Sí, nos dice números y claro, por ejemplo, nuestros actos pues son conciertos, conferencias y después son formatos, ¿no? Pues yo qué sé, ciclos de miércoles o cine, la marcha, lo que sea, y cada uno de ellos tiene como patrones muy claros, ¿no? Entonces, normalmente tienen un grado de acierto pues que está por debajo del 7%, con lo cual es muy ajustado. Tampoco hay es que haya unos rangos demasiado amplios porque el espacio que hay en los auditorios es limitado, ¿no? Con lo cual tampoco puede fallar mucho. Pero nos sorprende lo ajustado que llega a ser modelos muy básicos, regresiones lineales prácticamente, arrojan resultados muy óptimos. Me parece muy interesante, pero luego también me parecía muy interesante una cosa que estabas hablando, justamente, que era que los parámetros para hacer estas predicciones, cómo los habéis establecido. Supongo que algunos estaban predeterminados, pero o sea, luego me comentabas que justamente era súper útil, ¿no?, la experiencia, el testimonio de personas que llevaban trabajando años en la fundación y que decían, oye, mira, es que si hay partido y hay lluvia, no esperes que venga... Lo primero que hicimos cuando desarrollábamos los modelos era ir a hablar con los compañeros que saben de primera mano cómo funciona todas las tendencias de asistencia del público. Eso me parece súper interesante porque, bueno, yo creo que muchas veces cuando se habla de la digitalización y de la inteligencia artificial en el ámbito de la cultura, yo creo que un temor, y lo entiendo, ¿no?, muy grande suele ser la sustitución de ciertos, o la desaparición de ciertos, ya no trabajos, sino de los creadores en muchos casos, porque tenemos a DALL-E y otros sistemas de inteligencia artificial que pueden crear imágenes súper realistas, ¿no? Tenemos a ChatGPT que ahora que parece que nos puede hacer unos textos, unas tesis doctorales, unos artículos científicos o una novela que queramos, y justamente yo creo, o desde mi punto de vista, yo creo que esto es un buen ejemplo de eso, es que yo no creo que vaya a haber esa sustitución. Yo creo que va a haber tener que aprender a co-crear, a co-gestionar con los sistemas de inteligencia artificial, en el que la experiencia humana y el papel de los seres humanos va a seguir siendo fundamental, pero sí que se va a ver transformado, ¿no? A mí me parecía muy interesante el ejemplo, perdonad que vuelva, de este creador que había co-creado, y además utilizar la palabra co-crear, este libro con la inteligencia artificial, porque decía que había sustituido su labor, por ejemplo, de ilustrador, pero no lo había sustituido, lo había transformado, porque su labor no solo había sido de ilustrar, sino de diseñar prompts, ¿no? De estar viendo qué parámetros, qué quería que apareciese la imagen, qué no, cómo modificarla, y su labor no había desaparecido, simplemente se había transformado, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo bueno y ilustrativo de cómo, y también lo que dice Luis, ¿no?, de cómo estos sistemas no vienen necesariamente a sustituirnos, a hacer un buen uso de ellos, sino a complementarnos, y cómo la experiencia humana, la relación humano-máquina, es fundamental gestionarla también bien en una estrategia de datos, saber cuál es el lugar de la máquina, pero también saber cuál es el lugar de las personas y saber que es fundamental. Sí, quería agregar ahí también que en Buenos Aires hay un panel parecido a este, y hay una persona que está contando una experiencia también de co-creación con inteligencia artificial, que se llama Proyecto Represión, que lo que hizo fue recopilar videos de un momento represivo muy violento en la ciudad de Buenos Aires, y quería poder analizarlo y mostrarlo de alguna manera y llevarlo a la escena cultural para repensar esas situaciones, ¿no? Y para también, digamos, denunciar esa violencia, pero nadie, ni ella ni nadie de su equipo, se animaba a mirar esas grabaciones porque eran realmente muy violentas, y para eso usaron la inteligencia artificial. Entrenaron esa inteligencia para buscar un poco lo que nos contaban en el panel anterior, ¿no? Como esto de editar, cómo editamos los videos, un poco esto para cómo buscar los momentos, las imágenes que iban a utilizar en esas muestras, en toda esa cantidad de videos, y ahí está como esa interacción también, ¿no? Claro. De el humano y la máquina, y también nunca olvidarnos que no solo en la inteligencia artificial, sino con cualquier herramienta digital, digamos, siempre atrás hay personas,
¿no? O sea, quienes entrenaron las inteligencias artificiales que estábamos usando hoy tienen un montón de sesgos, tenemos ahora ese desafío de cómo hacemos para revertirlos, cómo los usamos de forma diferente. Ahí las experiencias que nos está contando también Luis son súper valiosas porque en realidad estamos usando las mismas herramientas, ¿no? La diferencia es cómo las estamos usando, qué preguntas nos estamos haciendo, qué límites nos estamos poniendo, cómo cuidamos esa información que estamos utilizando. Sé que tienen muchas más experiencias, no sé si querés agregar alguna otra. Bueno, yo creo que quizás esta va a dar también bastante juego por aquello de la relación humano-máquina, lecciones aprendidas de un uso de la tecnología a lo mejor que no es del todo óptimo. Y es que, bueno, recientemente, el año pasado, se empezó a hacer un formato nuevo dentro de la Fundación Juan March, dentro de las conferencias, que era Diálogos Cosmopolitas, donde se invitan a personalidades internacionales de distintos ámbitos de la cultura y se les hace entrevistas en inglés. Entonces se quería apoyar al público con un subtitulado automático que les permitiese seguir la conferencia en inglés. Entonces nos pidieron a nuestro laboratorio de datos y al Departamento de Tecnología de la Fundación que investigásemos qué herramientas de inteligencia artificial se podían utilizar. Y no hay nada que nos pueda gustar más que nos pidan cosas de este estilo, ¿no? Entonces pusimos todo nuestro esfuerzo e ilusión en investigar herramientas, las inteligencias artificiales de Google, de Microsoft, de DeepL, y generamos una herramienta que lo que hace es ir capturando ese chorro de sonido, de audio, de entrevista que va capturando. Después tiene que hacer como un doble movimiento. Por un lado tiene que ir transcribiendo lo que le va entrando y por otro lado traduciéndolo. Es un tema complejo porque además el lenguaje hablado está lleno de pausas, está lleno de incisos y entonces la inteligencia artificial tiene que ir como entendiéndolo. Pecamos de incautos en la primera vez que la utilizamos y durante una inauguración de un acto se utilizó en un diálogo cortito que había en inglés, se utilizó la inteligencia artificial, se pusieron los subtítulos con un tamaño enorme, se dijo, estamos utilizando inteligencia artificial. Y dejamos la inteligencia artificial a su libre albedrío, o sea, no había nadie al volante, con lo cual hubo problemas. Había momentos en los que había palabras que se quedaban sueltas ahí, que no tenían nada que ver, la gente ya no hacía caso a lo que se estaba hablando, sino a la siguiente broma que iba a sacar la inteligencia artificial. Con lo cual aprendimos de esa experiencia y nos dimos cuenta de que tenía que haber mecanismos de control, de manera que, bueno, a la herramienta le hemos añadido distintas funcionalidades. Una de ellas es que, bueno, solo hemos hecho 4, o sea que esto está recién empezado, ¿no? Yo estoy con los cascos escuchando la conferencia en inglés, veo un poquito antes de que lo vea el público la traducción y en caso de que salga algo que no tiene nada que ver o que sea ofensivo o lo que sea, hay un botón que le llamamos el botón del pánico, que lo aprietas y no sale nada. Elimina todo. Exactamente. Entonces, pero esto te va a dar juego, Lucía. No, pero te quería preguntar, en plan, ¿qué salió mal en la primera? O sea, ellos estaban hablando en inglés, tenían los mismos acentos, venían del mismo lugar. No, había la mujer era inglesa con un acento británico de Oxford. Mientras que la persona que hablaba con ella pues era una persona española, gaditana, con un acento inglés. Vamos, yo no criticaría nunca los acentos ingleses porque lo he sufrido, ¿no? Pero bueno, que no era el acento inglés de la persona de Oxford. Exacto, de manera que bueno, la inteligencia artificial pues fallaba por todos lados, no estaba entrenada para un acento gaditano, ¿no? exactamente. Claro, me
parece súper interesante porque yo creo que es una evidencia muy real, ¿no? Muy buena, de justamente un poco lo que comentábamos de los sesgos, de con qué datos están entrenados los sistemas de inteligencia artificial. Si tú entrenas un sistema para que aprenda a interpretar, ¿no? A subtitular, a entender bien y a traducir el inglés, importa también de qué acentos, de qué nivel, acentos que están asociados no solo a lugares geográficos, sino también a estratos socioeconómicos, socioculturales, ¿no? Yo creo que había un estudio yo creo que era en Quebec, juraría que fue, de un sistema de inteligencia artificial que se puso a funcionar para dar asistencia a los pacientes que entraban en el primer momento, ¿no? Decir, bueno, vengo al hospital porque tengo una dolencia de este tipo, y detectaron que, por ejemplo, los acentos que normalmente tenían las personas de un nivel socioeconómico menor no se entendían de forma sistemática porque ese sistema había sido entrenado con acentos de clases sociales más altas, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Luis es un buen ejemplo, no en este caso por una diferencia socioeconómica o sociocultural, que asumo que no sería tan grande, sino porque quizás la inteligencia artificial no está acostumbrada a escuchar inglés de la línea o gaditano, y si un inglés pues más estándar. Imaginaros si eso sucede con el inglés, como puede suceder con el español y sus variantes, ¿no? Que es lo que se denuncia. Por ejemplo, también en España tenemos la estrategia del PERTE por la nueva economía de la lengua, en la que se intenta, por ejemplo, gestionar el uso del español, que no solo tenemos el español en España, todos los usos de las variantes del español, ¿no? En América Latina y con las diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora sí que tengo mucha relación con Chile, vas ahí, los acentos que tienen, entonces me parece muy buen ejemplo. Acá tienen un ejemplo viviente en efectivamente, ¿no? Tú lo sabrás bien. No solo la traducción, bueno, ChatGPT también se sabe que tiene sesgos de género, ¿no? Cuando se traduce de un idioma en el que los determinantes son neutros, dices el, la, no existe, solo dices de nurse y no sabes si es un chico o una chica, y cuando se traduce al castellano sabemos que la palabra enfermera normalmente se asocia a las mujeres, médico a hombres en las traducciones. Entonces ahí hay muchas cuestiones que en el mundo de la gestión cultural y de los datos entiendo una biblioteca estarán presentes de forma constante. Hoy hay que darlo cuenta. Me quedó un poco lejos. Quizá ustedes también, cómo llegamos de los datos a la inteligencia artificial, y quería preguntarles un poco, ¿cómo es ese camino? O sea, ¿cuáles son esos pasos más básicos que tenemos que dar hasta llegar a desarrollar inteligencia artificial o cualquier otro desarrollo de ese tipo con datos? Bueno, en nuestro caso son, por un lado, modelos propios que podamos crear nosotros, como los de predicción de asistentes, se basan en nuestros propios datos, y nosotros construimos esos modelos de predicción, y después, en el otro caso, como en el de la herramienta de traducción, utilizamos modelos que ya están entrenados, modelos base, pero que esos modelos también los puedes tú reentrenar o mejorar. Por ejemplo, en este caso, lo que solemos hacer antes de las entrevistas, grabamos a los participantes diciendo frases en particular y después las transcribimos y se las subimos al sistema para que mejore el grado de acierto, de la misma manera que les pedimos un glosario de términos, de nombres propios que van a mencionar, lugares, libros, lo que sea, de forma que la máquina va a tender a ofrecer esos resultados más que otros, ¿no? Que pueda corregirse a sí misma y saber cómo se escribe ese nombre que se acaba de decir para la traducción. Excelente. Entonces es un poquito esos dos elementos en nuestro caso, el entrenamiento a partir de nuestros propios datos y el utilizar modelos que ya están construidos, pero que podemos customizarlos de alguna manera. Ustedes ahí tienen mucho desarrollo también de tecnología. Lo entiendo, desde Wingu apoyamos esos desarrollos. Muchas veces tenemos los datos, o sea, nos pasa mucho a nosotros que vienen las organizaciones con todos esos datos y dicen, necesitamos ese algoritmo que no sabemos cómo hacer para que haga esto, háganlo. Y ahí quiero preguntarte también, Lucía, si... ¿cómo lo ves vos también ese proceso y qué claves en ese proceso puedes aportar? Me parece muy interesante lo que dice Luis, y creo que es una forma de funcionar muy buena, ¿no? Tú puedes desarrollar tus propios sistemas de alguna forma si tienes el equipo para hacerlo, y creo que eso en general o si no lo que dice, ¿no? Importar un modelo, pero
creo que lo que es importante es que tengas la capacidad de que incluso si le importas poder hacer lo que hacen ellos, ¿no? Que me parece muy interesante. Entrenar tu algoritmo para que, en este caso, dándole unas pocas frases, te asegures, al menos, que no funciona perfectamente, pero puedas optimizar su nivel de funcionamiento, ¿no? Porque efectivamente, si no es lo mismo poner a traducir a un sistema que tú no sabes con qué datos ha sido entrenado, que darle algunas frases a lo mejor de ti y de mí y ya entiende a lo mejor nuestro acento un poquito mejor, nuestra entonación, nuestra cadencia. Es que el lenguaje es súper complejo, no solo las palabras, es el ritmo, es el acento, son tantas cosas, y yo creo que ahí la clave, sobre todo de cara a la ética, no solo tener dentro de la propia organización y externamente una regulación, pero dentro de la propia organización, como decía, mecanismos de control, sino tener equipos que se encarguen de ello, que sean, por ejemplo, como el perfil que tiene Luis, que me parece un perfil muy interesante, de personas que tengan una formación, en este caso de matemáticas, ¿no? Si me corriges, pero también que tengan esa parte humanística, que sean conscientes de que no puedes poner la inteligencia artificial a funcionar de por sola, ¿no? Que lo hicimos. Pero ya lo aprendieron. Efectivamente, porque y además también lo mencionabas, ¿no? Detrás hay personas y eso es bueno y es malo. Es bueno porque nosotros tenemos mucho que decir, pero nosotros también tenemos nuestros sesgos y limitaciones y hay que ser consciente de esa parte. Yo creo que en ese sentido se necesitan equipos interdisciplinares que sean conscientes de toda esta complejidad, que ni me parece ni mejor ni peor, simplemente hay que ser consciente y hay que aprender a manejarla. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a abrir a preguntas si es que hay alguna. No sé si tenemos un micrófono en algún lado. No hay preguntas. Muchas gracias. Me ha encantado. Quería comentar que me ha encantado la información que han compartido. Y quería hacerte una pregunta, porque, claro, trabajas en una fundación y las fundaciones usualmente no tienen áreas, o dependiendo de la fundación, dedicadas al tema de datos, ni tampoco todos los miembros de la organización tienen una cultura de gestión de datos, ni tampoco de toma de decisiones basadas en datos. Pero lo que tú planteas pareciera que en la fundación en la que trabajas sí. Entonces, mi pregunta era si hubo un proceso de transición dentro de la organización y qué aspectos condujeron a que tengan este nivel tan interesante que pareciera que tienen de un poco de conciencia del tema de los datos y luego de comenzar a hacer cosas con ellos. Muy buena pregunta. Desde luego, no es algo que salga de la nada. En la fundación en la marcha había un instituto de ciencias sociales que se fundó en el 87, el Instituto Juan March, en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, que era un centro de estudiantes de sociología y ciencia política. Y tenía una biblioteca especializada, una biblioteca que además la hicieron al modelo americano, con una bibliotecaria que venía de la Universidad de Harvard y que impuso, o que trajo con ella, un modelo de apoyo a los investigadores en el uso de datos, que son las bibliotecas de datos en ciencias sociales, que es lo que estuve haciendo yo cuando estuve en Reino Unido, ¿no? Entonces, había en la fundación, dentro del instituto, dentro de la biblioteca, había un servicio de datos. Entonces, yo cuando volví de Inglaterra fui a trabajar a esa biblioteca como bibliotecario de datos. En el 2013 el instituto pasa a la Carlos III, se va de la fundación y de alguna manera ese conocimiento que tenemos desde la biblioteca en apoyar a los investigadores con datos lo transformamos en este caso era a investigadores de ciencias sociales para utilizar encuestas y demás. Todo ese conocimiento lo transformamos en, bueno, cómo podemos ayudar desde la biblioteca con un servicio de datos a toda la institución, ¿no? Entonces empezamos a analizar pequeñas bases de datos, pequeños elementos que no estaban del todo, no había nadie que los estuviese analizando. Empezamos a un poquito a apoyar la toma de decisiones a nivel de dirección, empezamos a hacer toda la parte de curación, la parte de preservación digital y poco a poco, bueno, ahora mismo somos 3 personas trabajando en el y es prácticamente la mitad de la biblioteca es este brazo digital. Bueno, creo que estamos
con el tiempo ya, creo que nos pasamos. Muchas gracias a ambos. Y bueno, recomendamos que sigan investigando sobre este tema, que creo que les va a fascinar. Acá hay dos expertos, un experto y una experta muy conocedores del tema y enamorados del tema, así que queremos transmitirle un poco esa pasión. Y bueno, agradecerles, y ahora viene Daniel a cerrar también la última charla. Muchas gracias. Fenomenal.